Buenos días, me presento. Somos estudiantes del programa de formación complementaria de la Institución Educativa Normal Superior de Mompox. Junto con mis compañeros hemos preparado una serie de entrevistas para dar a conocer acerca de la historia, la cultura y las tradiciones de Mompox, una tierra muy querida, tierra preciosa, tierra amada. El objetivo de esta actividad es dar a conocer esos aspectos de la historia que han marcado a Mompox. Para ello contamos con la presencia del señor Luis Eduardo Cabrales, quien es historiador y nos va a contar un poco sobre la historia y esos aspectos que han marcado a Mompox. También vamos a contar con la presencia del señor Marlon Barrera, quien es el administrador y dueño del restaurante El Comedor Costeño, ubicado por Las Barradas. Buenos días, mi nombre es Ena Luz. Aquí le presento al señor Luis Eduardo Cabrales Jiménez. Le voy a hacer una serie de preguntas basadas en la historia y tradición de Mompox. Mompox conserva una historia inigualable ligada a la historia de la independencia de Colombia y al desarrollo del Caribe colombiano. Sus expresiones orales, sus costumbres y sus fiestas han mantenido viva la memoria de Mompox. Dígame, señor Luis Eduardo Cabrales, ¿qué relatos o historias recuerda de la época antigua de Mompox? Bueno, pues buenos días. Gracias por la invitación, por tenerme en cuenta. Sí, yo he escrito 7 libros casi relacionados todos con el mismo tema, la tradición oral y la parte histórica, tanto religiosa como la historia que se ha dado a través de los diferentes periodos de Mompox. En lo que tiene que ver con la parte de independencia, ¿me decías? Sí, señor. Con la parte de independencia, sí, Mompox fue considerado el primer pueblo de América en declarar la independencia absoluta de España. Eso se dio el 6 de agosto de 1810. Los momposinos tenían un poder económico y era Mompox la tercera ciudad del reino de la Nueva Granada en importancia. Por Mompox pasaban las grandes, es decir, todo el comercio, las embarcaciones y todos los personajes, tanto políticos como religiosos, hacia el interior del país. Mompox pues tenía un alto prestigio y además de eso tenía pues lo de la economía, el gran poder económico, que lo logró gracias pues al contrabando de la época, gracias al contrabando y a los comerciantes que se establecieron acá, entre esos Pedro Martínez de Pinillos y otras personas pues que lograron tener un gran poder en Mompox. Okay. ¿Cómo era el Mompox de su juventud a comparación del de ahora? Bueno, no ha cambiado mucho, claro que Mompox ha progresado en los últimos años, pero en lo que tiene que ver con mentalidad, en lo que tiene que ver con el desarrollo humano, pues casi está igual, casi está igual. ¿Qué lugares históricos considera usted más importantes para la memoria de Mompox? La Casa de la Cultura, aquí donde nació Pantaleón Hermán Ribón. Hay otros sitios como la Casa del Cabildo, donde se dio el primer grito de independencia, el Parque de la Libertad, que ha tenido varios nombres, el Parque de Bolívar, que también está en un poquito mal estado, pero que ahí aparece Bolívar, nuestro libertador. Es un busto que es parecido al que tiene la Plaza de Bolívar de Bogotá. Algunos sitios también de turismo, como el Templo de Santa Bárbara, por su leyenda, que aunque es una leyenda errónea, porque los musulmanes surgieron fue después que surgió el cristianismo, 5 o 6 siglos después del cristianismo, y sin embargo se conserva esa leyenda y la gente pues sigue conservando el templo
considerando de que lo edificaron de acuerdo a la leyenda. También tenemos un sitio de mucho interés religioso, que es la Basílica del Santísimo Cristo, aquí en San Agustín, anteriormente Templo de San Agustín. Hay otros sitios como la Albarrada, que ahora pues es muy acogida por su frescura, por el río. La arquitectura de Mompox es una arquitectura pues de mucho valor. Desde la época de la colonia pues se viene conservando, ha sido muy conservada. Otros sitios donde acude también mucha gente es en el cementerio, al cementerio, porque ahí pues se encuentran los restos de próceres como Hermógenes Maza. Hay algunos símbolos egipcios que son universales, como el ángel del silencio, la torre cortada, y hay otra clase de símbolos. Está también el mausoleo de Candelario Beso, el primer poeta negro, se puede decir el precursor de la poesía negra en América Latina, y todo eso pues da motivo a que la gente acuda al cementerio. Okay. ¿Qué papel jugó Mompox en la historia de Colombia según le contaron sus abuelos, sus padres? Muy importante, más que todo como le decía, por el comercio del siglo XVIII, del siglo XVII. El comercio fue muy importante. Las embarcaciones, todas las personas, como le decía, que iban para el interior del país tenían que llegar a Mompox o hacer escala en Mompox. Las embarcaciones que tripulaban los negros de esa época, los bogas, lo elaboraban aquí en Mompox, y también pues por el proceso de independencia. Mompox dio muchos próceres para la independencia, entre esos tenemos a los próceres Gutiérrez de Piñeres. Bolívar llega a Mompox y recibe mucho apoyo de los momposinos, tanto económico como de hombres. De aquí partió Bolívar con 400 momposinos en la campaña admirable que llegó triunfante hasta Caracas, Venezuela. Algunos momposinos murieron allá de la familia Piñeres, murió en el fuerte de Barcelona en Venezuela, y momposinos que también ayudaron a la independencia de Cartagena, porque allá pues en Cartagena se dio el grito de independencia el 11 de noviembre de 1811, y fue liderado también en el sector de Getsemaní por Pantaleón Germán Ribón y por algunos de algunos momposinos que se encontraban en esa época en Cartagena. Okay. ¿Qué fiestas o tradiciones recuerda usted que no se celebran como antes? Bueno, una de las fiestas más importantes que tenía Mompox era la fiesta de la Santa Cruz. De ahí su nombre, de ahí se la tradición oral. El nombre de Mompox proviene de la Santa Cruz, que fue fundado el 3 de mayo, un 3 de mayo que es el día de la exaltación de la cruz. Esa era una fiesta muy importante, la gente se aglutinaba, de toda la región llegaban campesinos y personas que se aglutinaban en la Plaza de la Concepción, y ahí pues ese era un día de mucho regocijo, más que todo católico. Hay otra fiesta que ya se ha ido acabando, que es la fiesta que le llaman la fiesta de la Virgen del Rosario, que tradicionalmente se conoce como la Virgen de la Chicha. Esas las sacaban los domingos, dos domingos en el barrio abajo, salía de Santo Domingo, y 2 domingos en Santa Bárbara, salía para el barrio arriba. Esa tradición se ha venido acabando, pues las personas que iban a la procesión después del recorrido llegaban a las casas de la gente que vivía en el sector, y ahí le brindaban chicha, le brindaban pasteles, le brindaban comida. Alguna otra de las fiestas religiosas que recuerde que se ha ido perdiendo es la fiesta de la Virgen de la Concepción. La fiesta de la Virgen de la Concepción, que también era muy importante. Y naturalmente que sobre todo y por encima de todo está nuestra Semana Santa. Okay. Muchas gracias, señor Luis Eduardo, por su colaboración. Seguimos preguntándole al señor Luis Eduardo Cabrales
sobre la historia, patrimonio histórico de Mompox, preguntándole sobre el lenguaje y las expresiones. El habla momposino contiene expresiones, refranes y palabras propias que forman parte de su identidad cultural. Queremos preguntarle al señor Luis Eduardo sobre si existen palabras o expresiones propias del habla momposina que ya casi no usan los jóvenes. Bueno, sí. Mario Alario Di Filippo escribió el diccionario, el lexicón de colombianismo. En ese pues hay una cantidad de términos y palabras utilizadas por los momposinos, utilizadas en la región. O sea que hay muchos términos, muchas palabras que se utilizan en la región propias de los momposinos, propias de la expresión momposina. Los momposinos también tienen algunas formas para hablar, para expresarse. Se habla en voz alta, haciendo movimientos con las manos, hay algunas pronunciaciones que cambian el sentido o de la forma como debe estar escrito. Por ejemplo, hay algunos que dicen Rafaelito, algunos términos es decir, más que todo en nombres de personas que combinan y pegan una palabra con la otra y le van cambiando ese modo de expresión. Perfecto, señor Luis Eduardo. Seguimos con la segunda pregunta. ¿Qué refranes o dichos típicos de Mompox recuerda de los mayores? Bueno, en el libro mío anterior, que se llama Mompox, Costumbres y Memorias, Tradición, Costumbre y Memorias, hay un capítulo de refranes propios de la región. Yo pienso que más de 200 refranes. Entonces sí, la región es rica en muchos refranes y muchos acertijos, muchos dichos que nos caracterizan. Que recuerde tanto va el cántaro al agua que se ahoga. Hay algunos otros refranes como así como me podría decirle, es decir, hay muchos refranes propios de acá, pero le podría más adelante decir un listado de refranes porque no lo tengo aquí a la mano. Bueno, sí, señor. Seguimos con la tercera y última pregunta del lenguaje y las expresiones de Mompox. ¿Podría compartirnos alguna palabra antigua que aún conserve en su vocabulario? Bueno, la misma palabra de Mompox, algunos lo pronuncian con X al estilo español, otros lo pronuncian con J, la pronunciación la hacen con J y cambia. Algunos la pronuncian con S y también cambia, porque por acá no se acostumbra mucho la pronunciación de la S como se hace en el interior del país. Muchas palabras de acá pues van cambiando de acuerdo a la pronunciación y a la escritura. Como le decía, pues Mompox, hay gente que lo escribe terminado en J, que lo escribe terminado en X, que lo escribe terminado en S. Y sin embargo, pues va cambiando la pronunciación. Exactamente. Queremos agradecerle, señor Luis Eduardo Cabrales, por compartirnos sobre el lenguaje y las expresiones de Mompox, ya que es muy importante para nuestro patrimonio histórico y cultural. Bueno, ahora seguimos hablando de lo que es la cultura y vida cotidiana de Mompox. La vida de Mompox está marcada por costumbres, fiestas religiosas y valores comunitarios. Estos aspectos pues también significan y reflejan mucho lo que es el ser momposino. También refleja y enseña lo que es la cultura hacia las nuevas generaciones. Hablemos un poco de lo que es la Semana Santa. ¿Cómo se vivían las fiestas religiosas como la Semana Santa en su niñez? Bueno, ha cambiado mucho. Primero, pues, por la evolución que ha tenido, pues, no solamente Mompox, sino el mundo de la tecnología y todo esto. Pues, anteriormente yo recuerdo que cuando era niño,
la gente iba con grabadoras bien grandes en el hombro, grabando las marchas. Ahora no, ahora pues llevan una grabadora pequeñita, ya no tienen necesidad de cargar esas grabadoras grandotas. Las marchas ya tienen pues mejor sonido. Los músicos anteriormente eran menos numerosos, ahora pues a pesar de que van alrededor de 60 músicos, se ahoga el sonido por el ruido, por la multitud, y el recogimiento. Una Semana Santa anteriormente había mucho recogimiento, la gente de donde surgieron los dulces y los pasteles y eso, para época de Semana Santa, porque la gente desde el miércoles santo apagaba los fogones, eran de leña, no habían los fogones estos de gas de ahora, no cocinaban, entonces por ese motivo hacían los pasteles para comérselos durante el jueves y el viernes santo, y hacían los dulces para mantenerse así. Entonces no cocinaban y había la gente tenía mucho respeto, no iban al monte a cortar leña, ni a cazar, ni a pescar. Las iglesias en los templos tapaban las imágenes con telas de color morado. Nada más se escuchaba el jueves y el viernes santo el sonido de la matraca, de la corneta, tocada por los nazarenos. Los nazarenos andaban en grupos, venían muchos nazarenos de los pueblos. Ahora pues no digamos que no vienen de los pueblos, sí, pero antes era de toda la región. Naturalmente que ahora han surgido otros sitios donde hacen Semana Santa, como Guamal, como Tenerife, y entonces mucha gente coge para esos sitios, más que todo para Guamal, y por ese motivo no se ve la presencia masiva de nazarenos. Habían cordones de nazarenos. El cordón era que de cada lado iban unas filas, ¿ya? El respeto era mucho, no se escuchaba música, no se escuchaba nada, sino era el silencio total. También pues los nazarenos eran muy dedicados a su devoción, a su manda. Por eso ahora podemos decir, han surgido algunas leyendas de como el nazareno del otro mundo, que eso era porque aquel nazareno que se salía de la procesión y no terminaba de cumplir la manda. Entonces, pero ahora no, ahora cualquiera se sale de la procesión. Con el problema del calor, pues muchos consumen cerveza, consumen bebida embriagante para que le dé más fuerza, para que le dé más ganas de estar en la procesión. Entonces, ha ido evolucionando esa parte. Bueno, profe, otra pregunta. ¿Qué juegos tradicionales recuerda usted que eran comunes en las festividades de Mompox? Bueno, cuando niños se jugaba en los barrios, como no había luz, nos reuníamos todos los niños en los pretiles y en el sector cercano al barrio, el más amplio, y ahí jugábamos la correa escondida, que era que se escondía una correa y el que encontraba la correa la cogía y salía a perseguir a los otros muchachos para darle con la correa. El cacho también era un sitio donde había una base y el que tocaba eso pues quedaba libre de que lo fueran a perseguir. Habían rondas infantiles que todavía se oyen por ahí pero no se practican, como el Zaino está en la Rosa, la Marisola, y toda esa clase, la quebrada, y todas esas clases de juegos, pero que ya en la actualidad no lo practican los niños, ni lo practican nadie, ni siquiera en las escuelas. Perfecto. ¿Qué música se escuchaban en las casas o plazas hace varias décadas? El chandé. El chandé y el fandango, más que todo el fandango, música de viento. Mompox tuvo varias orquestas tradicionales que todavía se recuerdan, donde se hacían bailes de salón o se hacían bailes en el parque, en el Bosque Santander, donde tocaban estas orquestas. Y es que Mompox ha sido una ciudad de muchos músicos,
y músicos buenos. Se decía anteriormente, por ahí hay un libro de un señor de apellido Zabaleta, Carlos Zabaleta, que habla que también pues los nazarenos eran muy dedicados a su devoción, a su manda. Por eso ahora podemos decir, han surgido algunas leyendas de como el nazareno del otro mundo, que eso era porque aquel nazareno que se salía de la procesión y no terminaba de cumplir la manda. Entonces, pero ahora no, ahora cualquiera se sale de la procesión. Con el problema del calor, pues muchos consumen cerveza, consumen bebida embriagante para que le dé más fuerza, para que le dé más ganas de estar en la procesión. Entonces, ha ido evolucionando esa parte. Bueno, profe, otra pregunta. ¿Qué juegos tradicionales recuerda usted que eran comunes en las festividades de Mompox? Bueno, cuando niño se jugaba en los barrios, como no había luz, nos reuníamos todos los niños en los pretiles y en el sector cercano al barrio, el más amplio, y ahí jugábamos la correa escondida, que era que se escondía una correa y el que encontraba la correa la cogía y salía a perseguir a los otros muchachos para darle con la correa. El cacho también era un sitio donde había una base y el que tocaba eso pues quedaba libre de que lo fueran a perseguir. Habían rondas infantiles que todavía se oyen por ahí pero no se practican, como el Zaino está en la rosa, la marisola, y toda esa clase, la quebrada, y todas esas clases de juegos, pero que ya en la actualidad no lo practican los niños, ni lo practican nadie, ni siquiera en las escuelas. Perfecto. ¿Qué música se escuchaban en las casas o plazas hace varias décadas? El chandé. El chandé y el fandango, más que todo, el fandango, música de viento. Mompox tuvo varias orquestas tradicionales que todavía se recuerdan, donde se hacían bailes de salón o se hacían bailes en el parque, en el Bosque Santander, donde tocaban estas orquestas. Y es que Mompox ha sido una ciudad de muchos músicos y músicos buenos. Se decía anteriormente, por ahí hay un libro de un señor de apellido Zabaleta, Carlos Zabaleta, que habla que en cada casa de Mompox había un piano. Entonces, Mompox ha sido muy aliado a la música y a los ritmos y a los bailes. Bueno, profe, una pregunta muy importante. ¿Qué considero, o sea, cuáles son las costumbres que usted considera que se han perdido con el tiempo aquí en Mompox? Bueno, fíjese, para la fiesta de agosto, en la conmemoración de nuestra independencia del 6 de agosto, siempre había un programa cultural, patriótico, histórico y deportivo. Llegaban equipos de béisbol de otros lugares o de softball, de Sincelejo, de Cartagena, y jugaban de Barranca, y jugaban con los momposinos. Habían también equipos tanto de béisbol como de fútbol. Había retretas en las horas de la noche, a las 7 de la noche, siempre había retretas. Alumbrado en el cementerio, donde se realizaba el alumbrado del cementerio se realiza por lo general el 5 de agosto y en noviembre el Día de los Difuntos. Este año, fíjese que en la fiesta de este año no hubo alumbrado en el cementerio, ya se va a perder esa tradición prácticamente. Ahora todo pues está más que todo relacionado con la corraleja, ya no se ven esas cucañas, no se ven esos fandangos, en la esquina habían fandangos, adornaban las calles con cadenetas, con matas de plátano y otro tipo de matas que le daban un gran colorido al lugar donde se iba a realizar el fandango. Ya se ha ido perdiendo esa tradición de los fandangos. Lo mismo en lo que tiene que ver con los carnavales. En los carnavales se hacían las casetas y se hacían los palacios donde estaba el rey Momo, estaba la reina,
llegaban las danzas, todas las danzas que recorrían a la población, llegaban por obligación a ese palacio, y eso también ya se ha perdido, ya no hay palacio, sino que hay una reina del carnaval que va haciendo sus presentaciones en la plaza pública, pero no sé, lo mismo las danzas, poquitas danzas han quedado, más que todo danza de negro, la que vemos por ahí, danza de negro, la danza de los toritos, muy escasamente en algún carnaval se ven los coyongos, y ya, no se ven esas danzas que había anteriormente, danza de indio, danza de golero, danza de diablos y cucambas, todo eso se ha ido perdiendo. Muy bien, profe. La última pregunta y muy importante, ¿qué significa para usted ser momposino y cómo se lo transmitiría usted a las nuevas generaciones de Arandía? Bueno, la verdad es que ser momposino lo enorgullece a uno, haber nacido en esta tierra, una tierra muy hermosa, muy bella. Decía Mario Alario Di Filippo que ser momposino es ser 20 veces colombiano. Entonces, es una frase de mucha simbología y de mucho honor. La verdad es que en cualquier parte de Colombia donde le dicen a uno tú de dónde eres o de dónde vienes, yo vengo de Mompox, y ya lo identifican como una ciudad histórica, como una ciudad colonial, como una ciudad culta y una ciudad de mucho prestigio. Bueno, profe, le queremos agradecer. Muchas gracias por tomarse el tiempo y explicarnos un poco de la cultura, tradición y costumbres de aquí de Mompox. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Vale, que profe. estén muy bien. Hoy estaremos hablando un poco sobre la gastronomía mompocina y cocina tradicional. Para esto tenemos al señor Marlon, el cual nos estará hablando un poco de ello. Cuéntanos, señor Marlon. Bien, buenos días. El restaurante, como nuestros años, pues realmente tiene 45 años ya prestando nuestro servicio a toda la comunidad mompocina y al turismo en general, nacional e internacional. Pues mi mamá es la fundadora, la señora Mary Gándara, quien por cuestiones de la vida y necesidades montó su pequeño emprendimiento de comida. Y ella ha venido cocinando tal cual como le enseñó nuestras abuelas. O sea, por eso se llama conservando la cocina tradicional. Mi mamá cocina con un ingrediente fantástico y siempre hemos procurado de que se conserve ese tipo de cocina, que es lo que me llama la atención. ¿Cuáles son los platos típicos que más recuerda usted de su infancia? Una cantidad. Aquí tenemos el ajiaco mompocino, tenemos el arroz de chorizo, uno que me preparaba mi mamá, muy sabroso, es la sopa de arroz de cerdo, es muy delicioso. ¿Qué comidas tradicionales se preparan en fechas especiales o para las fiestas patronales? Vale, nos preparamos mucho en Semana Santa con los pescados. Entonces la gente viene en esa temporada precisamente a comer pescado. Tenemos el boca chico, el bagre y la mojarra. ¿Qué ingredientes propios de la región no pueden faltar aquí en la cocina tradicional? A ver, siempre se cocina el ají totito o el ají dulce, el ají pequeñito como lo llamamos acá, no puede faltar, ¿verdad? Se usa también la naranja agria, usamos el vinagre casero, tomate, cebolla, ajo, pues sí, todo lo que es verdurita y todo fresquito, eso da un toque espectacular a la cosa. ¿Ha cambiado la forma de preparar los alimentos en un poco en el pasado de los años? Bueno, yo pienso que sí, la culturización, la modernización ha cambiado un poco la forma de cocinar. De hecho, la cocina tradicional se está perdiendo. Entonces ya vienen nuevas olas de hacerla o de cocinar y pues ya están cambiando los sazón y el sabor. Otra pregunta sería, ¿qué plato usted le recomendaría a un turista o una persona por primera vez que viniera a visitar un poco? Siempre le digo, pruebe una carne cuyada, pruebe una carne costanera mompocina, pruebe el pato guisado que es súper delicioso, un pato en fiebre, bien espectacular. Con un acompañado con sopa de cabeza de bagre, arroz de coco, patacón y ensalada. Y un refrescante vaso de aguapanela. Bueno, pues ya saben un poco sobre la gastronomía mompocina y para esto le daremos las gracias al señor Marlon por prestarnos un poco de su tiempo. Muchas gracias, señor Marlon. No, dale, ya saben, invitadísimos aquí al restaurante, vengan todos, son bienvenidos y a probar de una deliciosa cocina tradicional.
Muchas gracias. Ok. Santa Cruz de Mompox, Bolívar, es una ciudad patrimonio de la humanidad, reconocida por su riqueza histórica, cultural y arquitectónica. Destaca por la filigrana momposina, su célebre orfebrería en oro y plata, y por celebraciones tradicionales como la Semana Santa, que aunque es una de las más antiguas, siempre ha permanecido viva en la vida de Mompox, en la memoria y en sus tradiciones, ya que poco a poco niños van amando esta tradición. Su gastronomía ofrece sabores únicos, como la viuda de pescado, el queso capa y los dulces típicos que reflejan a cada uno de nosotros y a los visitantes de Mompox una tradición ribereña. Con sus calles coloniales, música popular y gran sentido de identidad, Mompox es un lugar donde la historia y la cultura siguen vivas.